Bienvenidos a La Minuta. Gracias al Emporio Digital. Búscanos en www.elemporiodigital.com. Bienvenidos a La Minuta. Gracias al Emporio Digital. Búscanos en www.elemporiodigital.com. Bienvenidos a La Minuta. Gracias al Emporio Digital. Búscanos en www.elemporiodigital.com. Bienvenidos a La Minuta. Gracias al Emporio Digital. Búscanos en www.elemporiodigital.com. Bienvenidos a La Minuta. Gracias al Emporio Digital. Búscanos en www.elemporiodigital.com. El Emporio Digital presenta La Minuta Podcast, un espacio para el pensamiento crítico. Buenas tardes, buenas noches, Europa Central, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Sean bienvenidos una vez más a La Minuta. Gracias al Emporio Digital y también al grupo ISM, el informativo de salvadoreños en Milano. En Europa se está viviendo una emocionante Eurocopa. España clasifica a las semifinales ganándole 2-1 a su equipo. Ahora mismo se está jugando Francia contra Portugal, un encuentro muy reñido. Esto por el lado de Europa. En el lado de América pues se juega también la Copa América, donde Argentina se clasificó ya para las semifinales. Interesante, ¿no? Todo el movimiento que hay en el deporte. Pero en La Minuta vamos a hablar hoy de la ley de género en El Salvador. Le voy a dar la bienvenida a mi compañero del grupo ISM, JC Renderos, desde Italia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bueno, muchas gracias, Eric. Es un gusto para el informativo salvadoreños en Milán poder abordar este tema, que es un tema global, un tema que nos va a dejar mucha información, sobre todo a nuestro país, El Salvador. En esta oportunidad nos van a acompañar tres grandes personas que nos van a poder describir cómo se está llevando la situación en El Salvador. Para ello hemos invitado a Carla Guevara. Ella viene en representación de la Federación Salvadoreña LGTB. Es una organización sin fines de lucro referente en las incidencias sociales y políticas de la comunidad en El Salvador. También nos acompaña Bianca Rodríguez. Ella en el 2019 pues fue premiada con el premio Nansen Regional, precisamente por la lucha en las Américas sobre este tema de la comunidad LGTB, y sobre todo es referente para ACNUR. Y
También nos va a acompañar representando al colectivo El Amate, Gonzalo Montano. Esta organización también sin fines de lucro trabaja directamente con, no la comunidad, diría la población LGTB. Y quiero iniciar esta presentación dando lectura a un mensaje con el que se inauguró el pasado sábado esta conmemoración. Nuestra existencia es un acto de resistencia frente a normas desiguales y violentas. Resistimos con la misma fuerza y tenacidad que las flores que brotan en el pavimento. Florecemos entre las grietas de una invisibilidad, los prejuicios, las burlas y la condena del Estado. Bienvenidos a nuestros invitados. Vamos a abordar este tema, un tema de género, como ya lo había mencionado Eric. Bienvenidos a este espacio La Minuta. Bueno, en el orden que has presentado a nuestros invitados, Lamar, ya directamente la bienvenida y el micrófono para que también nos saluden, ¿no? Carla Guevara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo hasta El Salvador. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un saludo, gracias por la invitación y un placer poder compartir con ustedes algo de nuestra lucha en el movimiento social. Excelente, muchas gracias, Carla. Bianca Rodríguez, también desde El Salvador. El micrófono, porfa. Ay, lo siento. Muy buenas tardes a todos. Soy Bianca Rodríguez. Como ya me presentaban, soy colaboradora de alto perfil para ACNUR, pero también represento a nivel regional a ILGALAC, que es la Confederación Internacional de Organizaciones LGTB para América Latina y el Caribe. Es un gusto estar aquí, sobre todo para dialogar sobre la situación del colectivo LGTB en El Salvador. Excelente, muchas gracias, bienvenida Bianca. Y también desde El Salvador, Gonzalo Montano. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, buenas tardes, buenas noches, gracias por la invitación. Muy bien por acá, desde El Salvador, saludándoles. Y gracias de verdad porque nos han invitado y nos han dado esta oportunidad acá en su espacio de poder hablar de temas referentes a los derechos humanos de la población LGBT acá en El Salvador. Así que muchísimas gracias por el espacio. Gracias a vosotros por estar con La Minuta tratando este tema interesante, no solamente a nivel de El Salvador, sino también a nivel mundial. Damos las gracias a todas las personas que se están conectando a través de las redes sociales y también a las personas que nos van a escuchar en el podcast, ya sea en ebooks, en Amazon Music, en Spotify. Saludos especiales a la gente en Bélgica, Irlanda, obviamente El Salvador, Estados Unidos, que nos están escuchando o van a escuchar en el podcast o en las aplicaciones de audio. También en Italia, Alemania, Estados Unidos, Argentina, Colombia, que aparecemos en las listas, y obviamente España. Saludo a la gente de Ecuador que se conecta y obviamente el saludo enorme hasta El Salvador. JC. Bueno, Eric, vamos a comenzar con algo que suscitó un debate mundial, nacional y mundial, y es que el 1 de marzo del año 2000, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se pronunciaba precisamente para el retiro de la currícula escolar pública, el lenguaje que según él considera que es una amenaza para la familia y la ideología antinatural. El día siguiente, el 2 de marzo, pues el Papa Francisco también se pronunciaba en un discurso donde arremetía directamente a los aspirantes a sacerdotes e invitaba a que el perfil de estos aspirantes no fuera con tendencia homosexual. Estos fueron dos de los temas que vivimos en el mes de marzo y que le dio vuelta al mundo y que también en El Salvador generó un tema de discusión. Quisiéramos saber cuáles son a partir de de estos dos pronunciamientos de dos personas
en dos momentos diferentes, pero que están persiguiendo la misma finalidad. ¿Cuál ha sido el punto de partida de estos comentarios? Abrimos el micrófono para ver que veo que Bianca está lista y preparada para comentarnos un poco. Adelante, Bianca. Muchas gracias. Sí, recordemos que un poco la situación de las personas LGTB en El Salvador históricamente pues ha sido muy difícil debido a la discriminación, a la violencia y a los prejuicios que están intrínsecamente arraigados en la sociedad salvadoreña y sobre todo trascienden a las instituciones del Estado. Es preocupante que un presidente de la República emita un pronunciamiento en contra de identidades LGTB y sobre todo que arremeta contra los derechos fundamentales del colectivo. Y sobre todo un poco cuando hablamos de la situación de las personas LGTB, hay que tener puntos bastante claros, sobre todo que, por ejemplo, en la legislación de El Salvador y en términos legales, pues El Salvador ni siquiera reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, no permite la adopción entre parejas del mismo sexo, no existe ni siquiera una legislación que nos proteja ante situaciones de discriminación o violencia por orientación sexual o identidad de género. De igual manera, no existe un reconocimiento a nuestras identidades como personas trans en El Salvador, ya que en 2022 incluso la Sala de lo Constitucional resolvió un amparo una inconstitucionalidad de manera parcial sobre el derecho a la identidad de las personas trans. Y vemos cómo instituciones como la Asamblea Legislativa, que es un órgano del Estado, ha entrado pues en un periodo de desacato para legislar sobre la necesidad del derecho a la identidad de las personas trans en El Salvador. A eso pues podemos un poco ver el tema de la violencia y de la discriminación, ya que los crímenes de odio están presentes. Y recordemos que los crímenes de odio no solamente es el hecho de asesinar a una persona LGTB por su orientación sexual o su identidad de género, sino otros hechos que menoscaban la dignidad y ejercen pues esa forma de violencia hacia las personas LGTB, como violaciones, como hay personas sobrevivientes incluso de agresiones o violencia perpetrada por agentes del Estado de Seguridad Pública. Entonces vemos cómo, a pesar de que desde 2015 existe en El Salvador una legislación que se promovió, que era la reforma al Código Penal en los artículos 129 y 155 para tipificar la violencia y los delitos cometidos contra las personas LGTB, pues está haciendo un vacío su aplicabilidad a nivel del aparato de justicia. Y esto pues pone en desigualdad a las personas LGTB al momento de acceder a la justicia, que es un derecho fundamental. Vemos también este desafío con este discurso de Nayib Bukele, donde las organizaciones están bajo ataque por parte de los discursos de él, de que promovemos agendas contrarias a la que naturalmente es aceptada. Y como lo mencionaba el colega, es que la religión no puede interferir con los asuntos del Estado. O sea, mi perspectiva o mi opinión, tanto religiosa, ética, no debe de interferir con un derecho o una obligación fundamental que es aplicar la ley. Y aplicar la ley significa aplicarla para todos por igual. Asimismo, pues a nivel cultural y social vemos cómo estos discursos de odio pues encuentran eco dentro de la sociedad salvadoreña y se van replicando y se van generando nuevas formas de violencia. Sí, creo que también es importante mencionar que el término ideología de género fue un término acuñado precisamente, que si bien no se conoce muy bien sus orígenes,
pero quizás data un poco sobre la conferencia que se dio en el Cairo sobre población y desarrollo en el año de 1994, donde precisamente en esa conferencia se habló sobre los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Y sabemos que saltaron en ese entonces una cantidad de grupos ultraconservadores a nivel mundial, incluida la Iglesia Católica, ¿verdad?, a decir que era una agenda que promovía la homosexualidad y el aborto. Entonces, desde ese momento se acuñan y se agarran diciendo de que hablar sobre la ideología de género es precisamente estar en contra de la homosexualidad y el aborto. Pero realmente esto no es así, ¿verdad? Estamos hablando precisamente de los derechos sexuales y los derechos reproductivos desde la época de los 90, que eso ha repercutido obviamente en, como ya lo decía muy bien Bianca, en la violencia que ha acaecido últimamente, no solo en El Salvador, sino que en muchos países de Latinoamérica y a nivel mundial, que no permiten obviamente el avance en el tema de derechos sexuales y los derechos reproductivos. Derechos tan básicos como el derecho al nombre, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo mismo, ¿verdad? Que precisamente ese tipo de declaraciones que hace, por ejemplo, el presidente de la República, Nayib Bukele, y que lo hace también un líder mundial como es el Papa, ¿verdad?, en la Iglesia Católica, repercuten precisamente en la violencia hacia la población LGBTIQ+, pero también en el aumento de los crímenes motivados por el odio, porque obviamente hay una campaña orquestada, ¿verdad?, de estos grupos antigénero, antiderechos, antitrans, que precisamente tienen contra la población LGBTIQ+, pero principalmente contra la población trans, no solamente de El Salvador, sino que es un movimiento que se orquesta, ¿verdad?, a nivel nacional, a nivel internacional, perdón, y que tiene mucho poder. Gonzalo. Sí, justamente lo que decían mis compañeras, yo lo comparto completamente. Tal vez añadir que en el caso particular de El Salvador también nos encontramos, ¿no?, en un periodo de retrocesos democráticos y que esos retrocesos democráticos también van de la mano con estos discursos, ¿no?, de utilizar a ciertos grupos en situación de vulnerabilidad también como una medida de chivos expiatorios, como chivos expiatorios, es decir, cada vez que estos grupos, o más bien estos gobiernos autoritarios tienen algún problema o algo que se les sale de control, utilizan el tema de la población LGBTI como una herramienta para desviar la atención. Entonces, utilizan justamente el tema de nuestros derechos como una herramienta para desviar la atención y eso a la larga, pues a quienes termina afectando justamente es a nuestra población que desde que ha asumido Nayib Bukele su primer periodo presidencial, ¿no?, y este segundo periodo presidencial inconstitucional, se ha venido viendo marcado justamente por una serie de retrocesos en materia de derechos humanos y especialmente derechos humanos para la población LGBTI. Ya mencionaban mis compañeras, ¿no?, el aumento del discurso de odio, algunas acciones como por ejemplo quitar el tema de las categorías referente a orientación sexual o identidad de género del Ministerio de Salud, o las recientes declaraciones que dio donde decía que no iba a permitir, ¿no?, agendas que fueran en contra de la misma agenda, el mismo propósito que pensaba su gobierno. Entonces, creo que todo eso pues, se enmarca justamente en este periodo de retrocesos democráticos, donde los grupos en situación de vulnerabilidad pues, nos vemos mayormente expuestos a estos retrocesos en materia de derechos. Muy bien, perfecto. Uno de los temas también que deseo abordar, entre otros temas, es el régimen de excepción. ¿Qué tanto ha afectado a la comunidad en El Salvador este fenómeno? Detenciones, desapariciones, procesos transparentes. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo se ha estado dando este fenómeno? Porque la prensa habla poco, realmente habla poco, más bien diría no habla nada sobre este fenómeno. El régimen de excepción, ¿cómo les está afectando?
Bueno, no, no sé quién va. Yo creo que Amate tiene datos también de capturas también de personas LGBTIQ+, y creo que es una de las personas que, Gonzalo es una de las personas que podría abordar bien ese tema. Sí, justamente. Bueno, en el caso de nosotros, desde que inició el régimen de sección, Amate El Salvador decidió de alguna otra manera ir documentando la serie de vulneraciones a derechos humanos hacia la población LGBTI. Estas vulneraciones de derechos humanos, o más bien las empezamos a documentar desde allanamientos a las casas de personas LGBTI, allanamientos que se hacían sin ninguna autorización, retenciones, es decir, que a las personas las retenían ya sea dentro de sus viviendas, sin explicarles exactamente por qué las estaban reteniendo ni por qué les estaban haciendo tantos cuestionamientos, hasta ejercicio de la violencia, ¿no? Por ejemplo, de los primeros casos que documentamos era como la Fuerza Armada, por ejemplo, había desnudado y golpeado a una chica trans en el interior del país, justo un par de días en los que había iniciado el régimen de sección. Hasta la fecha, como Amate, llevamos registrados 52 casos de vulneraciones a derechos humanos de población LGBTI en el marco del régimen de sección, y de estos la gran mayoría son detenciones arbitrarias que se han dado básicamente por denuncias anónimas, es decir, que alguien llamó a las autoridades y dijo, esta persona tiene tal vínculo con ciertos grupos al margen de la ley, aunque eso sea mentira. Lo que sucede es que en el marco del régimen de sección no se están haciendo investigaciones, básicamente, sino que a las personas se les llega a sacar de sus casas muchas veces o en los espacios públicos donde se les encuentran, por ejemplo, en las calles, en algún comercio, etcétera. De ahí se las han llevado detenidas de manera arbitraria, ¿no? Sin explicarle mayor situación, sin garantizar el debido proceso. Dentro de estas detenciones arbitrarias, ya decíamos, a la población que más le afecta es a la población de mujeres trans, son las que más han sido detenidas, y esto se amarra en buena medida también a que en el caso de El Salvador no existe una ley de identidad de género, una ley de identidad de género que permita a las compañeras y compañeros trans poder armonizar su documento acorde a la identidad que ellos y ellas tienen. Entonces acá, por ejemplo, uno de los casos que hemos registrado es de una chica trans también, que ella justamente estaba cumpliendo la mayoría de edad y la policía, ella no había sacado su documento único de edad todavía, y la policía llega a su colonia a hacer una redada y le dicen a ella de que primero anda vestida de mujer para querer evitar la justicia. Entonces, y le preguntan por su documento de identidad y ella le dice, yo acabo de cumplir 18 años, no lo he sacado todavía, pero aquí está mi partida de nacimiento. Y ella les muestra su partida de nacimiento y la policía lo que hace caso omiso de la partida de nacimiento y se la llaman detenida diciéndole que en la cárcel justamente le van a enseñar a ser hombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la compañera pasa como desaparecida, porque acá se ha registrado nuevamente esa figura en El Salvador, una figura que solo sucedió en época del conflicto armado, de personas desaparecidas por el Estado. Entonces, acá básicamente ha vuelto a suceder lo mismo. Esta chica pasó aproximadamente 2 meses desaparecida, donde la familia no sabía nada de ella, la llevan a buscar a los centros penales y no daban ninguna información. Eventualmente, cuando la lograban encontrar a un centro penal, la trasladaban a otro centro penal. El objetivo era que la familia no se pudiera contactar con ella, ¿no? Y pues así como ese caso, hemos ido documentando otros, como por ejemplo de algunas compañeras que han logrado salir en libertad, así de manera arbitraria como se las llevaron detenidas, de la misma manera fueron puestas en libertad sin ningún proceso, solo porque a alguien se le antojó decir, ya es momento de que se vayan. Entonces, así las han dejado en libertad y pues lo que nos cuentan es que dentro de las cárceles es una sistemática vulneración a derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, están sufriendo violencia física, violencia sexual, y esta violencia también es perpetuada por los mismos custodios de centros penales. A muchas no se le, y a muchos no se les están entregando sus medicamentos. Por ejemplo, hemos documentado casos de personas que tienen enfermedades de base como como presión arterial, hipertensión, diabetes o VIH,
y no se les estaban entregando sus medicamentos. Entonces, hemos ido documentando esta serie de casos que es la parte que no se habla justamente del régimen de excepción, ¿no? De cómo ha implicado una serie de vulneraciones a derechos humanos a la población salvadoreña en general, pero particularmente a la población LGBTI, ¿no? Que por motivos de orientación sexual o identidad de género, la violencia que también se vive es diferente, ¿no? Por ejemplo, en algún momento del régimen de excepción, nosotros nos enteramos que a las compañeras trans se les estaba colocando en las celdas con hombres justamente, y nosotros decíamos eso las coloca en una situación de vulneración, a que sean violentadas físicamente, a que sean abusadas sexualmente. Entonces, lo que debería hacer el Estado es por lo menos garantizar un espacio donde no se vea violentada estos otros derechos, ¿no? Y así sucesivamente hemos ido documentando, e ido denunciando toda esta serie de vulneraciones a derechos humanos que ha traído el régimen de excepción acá a El Salvador, que como es de decir, ciertamente también eso ha generado una percepción diferente con respecto a la seguridad en El Salvador, y creo que es lo que la gente de alguna otra medida ha sentido para bien, pero creo que siempre el trabajo de las organizaciones es denunciar, ¿no? Aquellas cosas que no están funcionando bien y que también traen problemáticas a ciertos grupos, como el caso de la población LGBTI. Y creo que también es importante mencionar, aparte de lo que ha dicho el compañero Gonzalo, es que el Estado está obligado a ofrecer la seguridad, pero no quitando los derechos de las personas. Y es que el régimen de excepción precisamente también ha servido para desplazar a las personas, para desplazar la pobreza. Se ha ocupado para amenazar, por ejemplo, a los vendedores del Centro Histórico de San Salvador para que hayan sido desalojados precisamente y no darles ninguna oportunidad de medios de vida, o para desplazar inclusive la pobreza. Se ha quitado, ¿verdad?, a las personas precisamente, sus casas han sido desalojadas de sus casas precisamente por el régimen de excepción. Es decir, han criminalizado prácticamente las zonas de pobreza. Y quizás también mencionar que esto hasta el mismo ministro de Justicia y Seguridad Pública lo dijo en un medio de comunicación, que eran alrededor de más de 5,000 personas capturadas durante el régimen de excepción que eran inocentes. Esos son datos oficiales que dio el mismo ministro de Justicia y Seguridad Pública, y que nos preocupa realmente porque son 5,000 personas que fueron detenidas sin ningún delito que hubieran cometido. Entonces, es importante reconocer, ¿verdad?, de que el régimen de excepción también es un régimen ilegal porque no está amparado bajo ninguna ley. La Constitución es clara cuando dice que solamente se puede aprobar una vez y prorrogar tan solo una vez de 30 días, es decir, lo máximo que puede durar un régimen de excepción según nuestra Constitución son 60 días, y actualmente llevamos más de 2 años con el régimen de excepción. Interesante. Antes de comenzar o entrar en materia de legal, me gustaría conocer, obviamente, cómo se está generando, porque hay una propuesta, entiendo, ¿no?, de la ley de género. ¿Cómo se vive, me refiero a la cultura salvadoreña, siendo bastante conservadora? Claro, esto en algunos aspectos termina incidiendo, ¿no? Hablamos sobre la religión, que está incidiendo también en ese aspecto, pero en la sociedad, cómo se puede entablar esta situación, porque es una cuestión de cultura, obviamente, lo que se debería de generar, ¿no?, el respeto a las demás personas y todos los derechos que con ella trae. ¿Cómo ven ustedes esa parte? Porque esa parte creo que es fundamental. Yo pongo el ejemplo, por ejemplo, en Europa, es una cosa distinta. Aquí el respeto, obviamente, siempre hay cuestiones que pasan, ¿no?, sobre la línea, pero la mayor parte tiene esa, ¿cómo explicarlo? Esa parte de la cuestión del respeto. Aquí se hizo fiesta en Europa en cuestión de LGTB. En El Salvador se trata de ir poco a poco, obviamente, pero a pesar también de que en los países de Europa hay conservadurismo y muy, 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 muy dentro. Entonces, ¿cómo ven ustedes esa situación? Porque sí, en verdad son países distintos, pero está en el fondo de la cultura o de
del salvadoreño? ¿Cómo ustedes lo perciben? Porque hay que comenzar por ahí, en la cuestión cultural, en la cuestión del respeto. ¿Cómo lo ven? Bianca, a ver. Sí es un poco complejo, sí es un poco complejo. Desde que se presentó el anteproyecto de ley de identidad de género en la Asamblea Legislativa, luego de que la Asamblea constituida por Nuevas Ideas archivara los dos anteproyectos, el de ley de identidad de género y el derecho a la no discriminación, da un mensaje precisamente de que son temas que no son retomados por el Estado y sobre todo para ellos no son necesidades de la población LGTB. Sin embargo, cuando hablamos de la ley de identidad de género hay que darle esa connotación que es un derecho. Todas las personas tienen derecho a tener un nombre que les identifique. Las personas trans no tenemos un nombre de acorde a nuestra identidad, que no dignifica nuestro ser como ciudadano o ciudadana de El Salvador. Y hay que entender eso, que la ley de identidad de género no viene a instaurar ideologías dentro de la niñez. Si bien es cierto, se maneja este discurso de... Es un bulo, Bianca. ¿Perdón? Perdón que te interrumpa. Es como un bulo porque obviamente eso, como que usted lo ha dicho incluso el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que el caso del ministerio, perdona que te interrumpa con la idea, pero quiero agregar esta parte. Con la cuestión del Ministerio de Cultura, ¿no? Que 300 personas fueron despedidas por el simple hecho según él, de estar sobre una línea, ¿no? De que es la Agenda 2030. Cierro paréntesis, Bianca, perdón. Sí, no te preocupes. Sí, y en esta misma idea, o sea, el Estado te dice, no vamos a promover la ideología de género, pero el derecho a la identidad no es una ideología de género, es precisamente un derecho que está consagrado en nuestra Constitución, que incluso lo interpretó la propia Sala de lo Constitucional, que el oficialismo impuso, y que está regulado en estándares internacionales de los cuales El Salvador es parte y que ha ratificado. Ahora bien, el derecho a la identidad, ¿qué te permite? Precisamente está interrelacionado al derecho a la privacidad. ¿Cómo yo quiero que mis datos en mi documento de identidad figuren? Ahora bien, la ley de identidad de género es un paso hacia la igualdad. No es que nos están dando derechos especiales o derechos sobre la población en general. No están haciendo eso. Lo único que se busca es regular que las personas trans podamos tener un nombre de acorde a nuestra identidad, expresión de género. Más sin embargo, al momento de la aplicabilidad, como ya Gonzalo lo menciona, el que no se cuente con una ley de identidad de género te expone a una serie de vulneraciones y violaciones a tus derechos fundamentales. Ahora bien, imagínate qué difícil es tratar de ir a un supermercado, algo tan básico y sencillo que cualquier salvadoreño o salvadoreña hace, y va y quiere pagar con su tarjeta. Y en la tarjeta, ya sea de crédito, de débito, de lo que sea, aparece Eric Presa, pero me veo expresivamente con una identidad femenina. Y empieza el señalamiento de quizás se la robó, te piden tu documento. Y cuando al momento de entregar el documento, existe esa forma de discriminación de decirte, tome señor, a pesar de que está viendo una mujer, una identidad femenina. ¿A cuántas personas se le niega el derecho al empleo por su identidad de género? A ninguna persona. Entonces, las personas trans estamos expuestas precisamente
por esos patrones sociales que nos dan. El Ministerio de Cultura, el Ministerio tanto de Cultura como de Educación, y este último habla de hemos eliminado la ideología de género desde las escuelas. Pero es que, ¿cuál es la ideología que se está imponiendo? El exigir que un niño, una niña o un adolescente trans pueda culminar con sus estudios académicos de forma equitativa e igualitaria, sin ninguna forma de violencia. ¿A qué niño, niña o adolescente se le niega la educación por su identidad o su orientación sexual? A ninguno. Solamente a la niñez y a la adolescencia LGTB, en específico a la niñez y adolescencia trans. Y eso te lleva a un círculo vicioso de vulneración de derechos fundamentales. El presidente habla de despido masivo de 300 funcionarios que promueven la ideología de género y que son incompatibles con la agenda del Estado. Y habla desde un punto de vista de que son personas LGTB, y realmente no son personas LGTB las que estaban contratadas dentro del Ministerio de Cultura promoviendo esa agenda, sino que eran personas que trabajaban en los museos, en parques recreativos, que tenía a cargo el Ministerio de Cultura. Bueno, vemos la Sinfónica del Salvador, que también fue desarticulada, la gente que trabajaba en las casas de la cultura, y ninguna de esas personas era LGTB. Entonces, pero buscan ocupar el término LGTB para fundamentar una decisión, para violar derechos como lo es el derecho al trabajo de un ciudadano o ciudadana. Ahora bien, Carla, Gonzalo y cualquier persona organizada de la sociedad civil LGTB en El Salvador puede dar fe que desde que el Ministerio de Cultura asumió en 2019 la Dirección de Diversidad Sexual, nunca se promovió ninguna iniciativa de parte de esta unidad para pronunciarse en contra de la violencia, pronunciarse en contra de la derogación del decreto 56, para pronunciarse por la desarticulación de los espacios cívicos que se habían formado para darle implementación a las políticas que se habían creado del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Salud. Nunca hubo un pronunciamiento ni ningún seguimiento de parte del Ministerio de Cultura para avanzar en la agenda, que el presidente también hizo un tuit diciendo: ahora las atribuciones de la Dirección de Diversidad Sexual estarán dentro del Ministerio de dentro del Ministerio de Cultura, y no se preocupen que yo sé por qué la estoy colocando ahí. Tenemos planes a futuro de avanzar en la igualdad. Esas fueron las palabras del presidente y se lo publicó a Nicolás Rodríguez, que es un activista que trabaja también en temas de comunicación, porque él cuestionó por qué pasaban la Dirección de Diversidad Sexual a Cultura, cuando Cultura no tiene nada que ver con los derechos del colectivo LGTB. Porque nosotras no es que seamos artistas todas, que participemos en eventos culturales. No, ni siquiera tuvo la voluntad de tener de manera individual la Dirección de Diversidad Sexual como lo hubieron en gobiernos anteriores, y que no fue un favor que nos hicieron nuestros gobiernos, fue una lucha constante del movimiento social para avanzar en temas de igualdad y de equidad, y sobre todo que el tema se retomara desde la esfera pública, que es obligación del Estado. Y es que como
Muchos dicen es que el Estado no tiene la obligación de promover sus agendas. Claro que tiene la obligación de proteger nuestros derechos porque somos ciudadanas y ciudadanos del mismo país. Formamos parte de la democracia fraudulenta que se vive en El Salvador y que también la población LGTB le confió el voto al gobierno de Nayib Bukele para avanzar precisamente en el reconocimiento de nuestros derechos, en parar la violencia, en acceder a servicios públicos, porque qué difícil es ir a una institución como la Policía Nacional Civil a denunciar un hecho de violencia sin que te juzguen, sin que te discriminen, sin que te revictimicen y sin que te digan, bueno, la violación que vos te buscaste es porque vos sos lo que sos y porque vos lo quisiste así. Cuando a ningún ciudadano o ciudadana le dicen ese mismo tipo de argumentos. Creo que también es importante mencionar precisamente que esta es una cuestión meramente política. No es primera vez que pasa, pasó en el 2010 precisamente, cuando se quiso reformar la Constitución para minar la Constitución contra los matrimonios igualitarios. Es decir, querían reformar el artículo 32, 33 y 34 de la Constitución para que los matrimonios entre las personas LGBTIQ+ no fueran una realidad. Es decir, querían decir que el matrimonio solo fuera entre un hombre y una mujer así nacidos. Es decir, no solo excluía a las personas gay y mujeres lesbianas, sino que también excluía a las personas trans del matrimonio. No se lograron los votos. Sabemos que estas iniciativas las impulsaba precisamente en ese momento, en el año 2010, los partidos de derecha, que fue Arena y el PDC, porque eran lideradas por Rodolfo Parker, que era un diputado del Partido Demócrata Cristiano, pero que nunca tuvo los votos de la izquierda. Entonces, ¿por qué se daba esto? Precisamente porque había en ese momento, porque gobernaba la izquierda en el país, lo que pretendía la derecha era desgastar de alguna manera, como ya lo dijo el compañero Gonzalo, buscar un chivo expiatorio de decir, estos tienen una agenda donde quieren impulsar la homosexualidad y el aborto y no sé cuántas cosas más. Entonces había que desgastar eso. Ahora vemos que El Salvador, para nadie es desconocido que hay un endeudamiento que ha llevado a El Salvador en altos niveles y obviamente hay que hacer un recorte del Estado. Es decir, ese recorte del Estado implica contrataciones, es decir, personas que están contratadas dentro de los ministerios. Pero sabemos también que Nayib Bukele es alguien que no quiere perder, o sea, si algo que cuida él es su imagen. Y para proteger su imagen, obviamente necesitaba, como ya lo dijo también el compañero, un chivo expiatorio para despedir 300 personas dentro del Ministerio de Cultura. Como ya lo dijo la compañera Bianca, jamás, pero es que en los 5 años que gobernó en su primer periodo, nunca hubo una política pública en favor de las personas LGBTI. Y si ustedes se fijan en el tweet donde él publica y dice, vamos a despedir 300 personas porque llevan agendas, no dijo qué tipo de agendas, contrarias a la mayoría. Fueron sus ministros, sus seguidores, diputados que son de él, quienes empezaron a decir que eran por la Agenda 2030, que la relacionan, que si ustedes van a investigar qué es la Agenda 2030, que son 17 objetivos de desarrollo sostenible para todo el mundo, que lo impulsa obviamente la ONU, y ellos diciendo que la Agenda 2030 tenía que ver solamente con la ideología de género. Entonces, obviamente, había que justificar y había que encontrar a alguien culpable para despedir a 300 personas porque no hay dinero para pagarles a esas 300 personas, ¿verdad? Hay que recortar el Estado porque es la única manera donde se puede adquirir un préstamo a nivel internacional porque El Salvador está casi a punto de caer a un impago. Y esa es la realidad. Entonces, obviamente, el presidente no va a desgastar su popularidad. Entonces, tuvo que buscar a alguien o echarle la culpa a alguien. Y no lo dijo, no atacó directamente a la población LGBTI en ese tweet,
pero sí fueron sus ministros y sus diputados los que lo hicieron. Entonces sí, obviamente es preocupante porque realmente esto lo que hace es aumentar los discursos de odio y lo que hace también en las personas LGBTI es poder acceder, a los principios o a los derechos humanos tan básicos, como ya lo decía la compañera, poder alquilar una vivienda, poder ir a adquirir un préstamo del banco, poder ir a hacer una compra precisamente. ¿Por qué? Porque no hay un respeto precisamente hacia las personas LGBTIQ+, pero principalmente a la población trans, ¿verdad? Dicen, buscan derechos especiales. No buscamos derechos especiales, es que no tenemos los derechos humanos de las mismas personas. Carla Guevara, Gonzalo Montano, Bianca Rodríguez, no nos podemos casar, no podemos asegurar a nuestras parejas en el seguro social, por ejemplo. No podemos, por ejemplo, cuando morimos, si no existe un testamento, no podemos dejar todos nuestros bienes a nuestras parejas, por ejemplo, si no hay un testamento. Tiene que haber un testamento para que las personas puedan acceder a nuestros bienes en vida. Entonces, sí, no tenemos los mismos derechos. Y sí nos preocupa realmente que nos sigan utilizando precisamente para cuestiones meramente políticas. Justamente esa va a ser la otra pregunta que estaba relacionada, ¿no? Porque, ¿cuál sería entonces? Porque tú ya lo has comentado, Carla, sobre la Agenda 2030, ¿no? Porque ellos hacen referencia a eso. O sea, la diferenciación que puede haber en los grupos, porque son varios, comprendo, pero que se unen al final para hacer una sola fuerza y poder exigir sus derechos. Entonces, aquí, obviamente, ustedes están peleando no solamente contra los bulos, sino con la mala información o la desinformación, pero hay que hacer énfasis o recalcar esa situación. O sea, obviamente desligarse de un tipo de agenda en sí, y que ustedes lo tienen que ir reproduciendo, porque si no es por ustedes, no, o sea, nos encarrilan en esa misma agenda y estos son Agenda 2030, ¿no? Obviamente esto se lo hace siempre, o lo están haciendo, mejor dicho, los partidos de extrema derecha o de derecha. Pasa aquí en Europa, lo vemos. Obviamente en El Salvador, en Argentina, que ha pasado casi lo mismo. No sé si han despedido más de 900 personas, va por la misma línea, ¿no? Entonces, en cuanto a ello, me gustaría que expresaran ustedes qué es la diferencia que tienen ustedes sobre ese tipo de agenda donde nos encasillan. Bueno, para ser equitativa le voy a dejar primero a Gustavo perdón, a Gonzalo que inicie. No, sí, actualmente los partidos de derecha, los grupos conservadores, se aprovechan mucho de la desinformación, ¿no? Y también de tal vez lo muy poco educada que pueda estar nuestras sociedades. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, el nivel educativo acá es máximo séptimo grado, ¿no? Entonces, justamente los partidos de derecha o los grupos conservadores se aprovechan de esa necesidad o de esa falencia a nivel educativo que tienen nuestras poblaciones para propagar ese tipo de información falsa. Por ejemplo, ¿de qué trata la Agenda 2030? Ya mis compañeras lo mencionaban anteriormente. La Agenda 2030 es una agenda que todos los países que forman parte de Naciones Unidas se comprometen de alguna otra manera a cumplir en materia de derechos humanos para avanzar como sociedades. Ahí se habla de la igualdad de género, ¿qué es esto de la igualdad de género? Hacer que no existan tantas asimetrías de poder entre hombres y mujeres, ya sea en los aspectos políticos, aspectos educacionales, aspectos laborales, etcétera, ¿no? También contempla temas de alimentación, derechos laborales, medio ambiente, etcétera. Entonces, para cada una de estas problemáticas que enfrentamos las sociedades actuales, se ha generado como un objetivo. Entonces, esa es básicamente la Agenda 2030 a la que grupos conservadores y partidos de derecha han satanizado de alguna otra manera, tratando de vincularla con el tema de los derechos de la población LGBTI.
que justamente no es que no esté ligada completamente, pero no es ese nuestro fin. Es decir, nuestro fin primordial es que a la población LGBTI pues se le garanticen o se le reconozcan principalmente los derechos fundamentales, ¿no? Los derechos que ya están reconocidos, como por ejemplo el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a vivir libres de violencia, etcétera, etcétera, que eso es bajo el marco general de los derechos humanos. Entonces, sin embargo, acá, pues, como el gobierno de El Salvador también y todos sus funcionarios se unen a toda una oleada internacional que maneja este discurso en contra de la Agenda 2030, pues también lo que a ellos les corresponde, lo que ellos hacen es montarse justamente en ese discurso y propagar esa desinformación, ¿no? ¿Qué es lo que dicen? Dicen que la población LGBTI quiere destruir a la familia, quiere, no sé, violentar la conciencia de los niños y de las niñas, que justamente es lo que nosotros tratamos de desmentir constantemente, decir, no queremos destruir a la familia, de hecho lo que queremos es que el Estado salvadoreño reconozca todos los tipos de familia porque es necesario, ¿no?, que los derechos humanos sean garantizados para todas las personas. Igualmente decimos, no es que queremos homosexualizar a los niños, a las niñas, como dicen, sino que simplemente lo que queremos es que los niños y las niñas también conozcan acerca de la no discriminación, acerca de la igualdad, que también reconozcan temas asociados a los derechos sexuales y reproductivos para eliminar, por ejemplo, otras problemáticas que suceden acá en El Salvador. Por ejemplo, acá la tasa de embarazos adolescentes es súper alta. Eso quiere, hay una gran necesidad por parte de este grupo poblacional de educarse o tener una educación integral en sexualidad para prevenir esos embarazos. Igualmente hay una tasa bien alta de abusos sexuales, lo que también nos deja entrever de que justamente el no compartir esta información o el no hablar de estos temas con los niños o con las niñas los coloca en una situación de mayor desventaja, ¿no? Y por eso es que hay tantos índices de abuso sexual acá en el país. Entonces, justamente es lo que nosotras tratamos de decir, pero que los grupos conservadores y los grupos antiderechos, ¿no? Y pues ahora que el gobierno también se suma a esta oleada, justamente difunden información falsa que no es lo que nosotros queremos hacer desde nuestro trabajo como organizaciones de sociedad civil, sino que lo que nosotros queremos hacer es que se garanticen los derechos humanos para todas las personas en igualdad de condiciones, sin violencia y sin discriminación. El caso, ya lo mencionó, perdón bueno, que ya estaba finalizando, Gonzalo, es interesante, ¿no? Porque obviamente existe, vamos, generalmente en un mínimo, la igualdad, ¿no? Se habla de igualdad, se habla de que sí, tú eres igual o no, pero vemos diferencias obviamente en cuestiones de economía familiar, por ejemplo, en cuestiones de raza, género, lo que estamos conversando, de que para la mayoría de los países, casi todos son conservadores, porque todos dependen de una forma, porque atraviesan la religión, ¿no? Intrínseca en la cultura, que es la que nos va dando algunos aspectos o valores o cuestiones morales, ¿no? Lo pongo entre comillas porque depende de quién esté y para qué uso. Entonces, la gente conservadora es lo que dice, ¿no? Ustedes tienen los mismos derechos. Ustedes tienen educación, pueden tener salud, pueden tener, independientemente del género, ¿no? Al que ustedes corresponden. Eso es lo que dicen. Entendería yo que sí. Obviamente no están en el plan de pelear esos mismos derechos porque al final existen. Entonces, aquí hay que hacer más que toda esa aclaración. Porque, claro, un chico o una chica un chico tiene los mismos derechos en cuestión de justicia. Tú has cometido delito, pues cárcel, ¿no? Tú, ¿qué? En la educación, pues les impartimos la misma materia, matemáticas, anatomía. O sea, no sé si me doy a entender. O sea, me estoy poniendo en un plan conservador, ¿no? Porque es lo que ellos al final terminan defendiendo. Entonces, me gustaría que ustedes que están en estos colectivos nos expliquen realmente. Obviamente ustedes viven en eso, ¿no? Ustedes están en eso, que nos expliquen así de manera breve qué es realmente o la diferencia que hay que hacer en ese caso.
Es complejo porque cambiar el pensamiento de una persona es muy difícil. Es que realmente nosotras no buscamos hacer o influir en cambiar la percepción de las personas. Respetamos sus creencias y sus ideologías, porque realmente lo que las personas tienen sí son ideologías. Nuestros derechos no son ideologías. Y sobre todo porque cuando hablan de la Agenda 2030 y de la ONU, ¿quién es la ONU? La ONU son todos los estados. Está conformada por todos los estados. ¿Qué es la Agenda 2030? Es un instrumento que todos los estados, todos incluyendo El Salvador, firmaron para agrupar 17 objetivos de desarrollo sostenible. Número 1 está poner el fin a la pobreza, la cero hambre, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia, acción climática, trabajo decente y crecimiento económico. Esa es la verdadera Agenda 2030. Y hay muchos más objetivos de desarrollo sostenible que no los menciono por temas de tiempo, pero fueron acciones que los estados aceptaron para encaminar precisamente un mundo más sostenible. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la pobreza con una ideología de género que pronuncia los grupos conservadores? No tiene nada que ver. Como tú mencionas, todos pueden ir a la unidad de salud, al sistema de salud, a recibir la atención en salud. Para las personas LGTB no es así. Para mí como mujer trans, es difícil ir a un sistema de salud donde te niegan a lo descarado los servicios esenciales de salud. La medicación te la niega el Estado precisamente por ser trans. La justicia no se trata de decir una persona debe de cumplir la misma pena por el mismo delito. Ni siquiera ahí la justicia es equitativa. ¿Por qué? Porque hay personas que están pagando una pena de 10 años por un delito común, pero una persona trans que haya cometido un delito común está pagando 2 o 3 veces más una condena que una persona heterosexual, simplemente por el hecho de tener una identidad inacorde a su documento de identidad o a su biología. La educación, ¿cuántas adolescentes o niñas trans ven en el sistema de educación? No, porque el sistema de educación está diseñado para rechazar a las identidades LGTB dentro de las escuelas. Yo como activista tuve que ver truncado, y me pongo de ejemplo, mi carrera universitaria precisamente por prejuicios en la administración de la universidad, porque me dijo, tú como mujer trans, la carrera que tú estás cursando es para hombres, no para mujeres ni hombres vestidos de mujer. ¿Y a qué persona se le niega la educación de esa manera? El sufrir violencia e ir a denunciarla y recibir justicia para nosotras es muy difícil, precisamente por lo que ya comentaba. Cuando vas a una delegación a interponer la denuncia, tu delito es lo de menos. En lo que se fija el funcionario dentro de la institución pública es en tu orientación o tu identidad.
En 2016 yo sufrí de una privación de libertad por parte de un sujeto que quería atentar contra mi vida. Lo denuncié ante la Fiscalía General de la República. Hasta el día de ahora no tenemos justicia. Yo no tuve justicia. Tania Vázquez, Francela Méndez, asesinadas por delitos de odio, por prejuicio a sus identidades. Sus delitos no han tenido justicia, porque para el sistema judicial de El Salvador, ellas no tienen derecho. Cuando hablamos de igualdad, de equidad de género, es buscar la igualdad entre hombres y mujeres. Y entre ese como espectro estamos las personas LGTB. ¿Y qué es lo que buscamos? La misma igualdad ante la ley. El tener un trabajo decente no es posible para una mujer trans en El Salvador. Muchos se preguntan, ay, pero es que se van y se prostituyen en las calles, porque a eso es lo que nos ha relegado la sociedad. Porque nosotras también comemos y tenemos que buscar el sustento para nosotras y para nuestras familias, porque para nuestras familias el contribuir económicamente también es una obligación. Y esto es lo que muchas personas no entienden, porque estamos en las calles paradas, vendiendo nuestros cuerpos, expuestas a la violencia, expuestas a las pandillas, expuestas a la violencia institucional, porque también vivimos en una sociedad muy conservadora que ni siquiera piensa que la policía también ocupa de nuestros servicios sexuales, y altos funcionarios también que buscan a las mujeres trans precisamente para satisfacer sus placeres y sus fetiches en una sociedad. Pero vemos en una sociedad a estos diputados funcionarios diciendo no a la ideología de género. Ese es el verdadero Bianca, conservadurismo. Entiendo. ¿Cuál sería el objetivo entonces, por ejemplo, de la ley de género en cuanto a la educación, en cuanto, vamos, a todas las ramas o instancias o instituciones del Estado, para poder de alguna manera influir, digámoslo así, en la cuestión de hacerlo más light para ustedes? ¿Cuál es el objetivo principal? La ley de identidad de género busca únicamente el adecuar nuestros documentos de identidad conforme con un nombre que nos represente y nos dignifique. Porque el que tengamos un nombre inacorde a nuestra expresión contribuye a violar sistémicamente nuestros derechos a la educación, a la vivienda, a un trabajo, a la salud, precisamente porque expone nuestra privacidad, que es nuestra identidad, en un documento que no me identifica. ¿Por qué a mí como mujer trans? Y aquí voy a poner el ejemplo de Carla Guevara, si quiere un poco también intervenir, Carla. Ella cursó su carrera, pero al final, ¿qué le dijeron? Que tenía que revertirse para poder obtener su título académico. ¿A qué persona le dicen eso? Sí, entiendo. Carla, ¿quieres decir algo? Sí, yo creo que ahora lo que dice Bianca, yo se las pongo así bien fácil a la gente para que la gente lo pueda entender. No puedo inscribir a mi pareja en el Seguro Social. Es decir, acá cualquier persona heterosexual, esté casada o no esté casada, es decir, que solo esté arrejuntada, como decimos en el buen salvadoreño, puede ir y decir, él es mi pareja, ella es mi pareja,
yo lo quiero inscribir en el Seguro Social porque no está trabajando. Tiene ese derecho. No puedo representarla judicialmente, es decir, yo no puedo, como Carla Guevara, tener mi pareja, Gonzalo tampoco puede decir, voy a representar judicialmente a mi pareja, ¿verdad? Firmar por medio de ella en cualquier problema frente a un abogado, cosa que sí lo pueden hacer tanto las personas que están casadas como las que no están casadas. No puedo decidir sobre mi pareja en el caso de una emergencia, es decir, él o ella tiene un accidente, está en un hospital y hay que operarla. No puedo yo como Carla Guevara, mi pareja, decir voy a firmar. ¿Por qué? Porque en el hospital no me dejan. Aunque yo diga él es mi pareja, o Bianca diga él es mi pareja, o Gonzalo diga él es mi pareja, no nos dejan firmar. No nos dejan donar sangre. Increíble que a las personas LGBTIQ+, uno va a donar sangre por su pareja, por algún familiar, te dicen, no, usted no puede donar sangre. ¿Por qué no podemos donar sangre? Derechos tan básicos. No puedo poner a mi pareja en un seguro privado porque no me dejan. Te preguntan, ¿cuál es su parentesco? ¿Es mi pareja? ¿Cómo que es que no puedes poner tu pareja aquí? Esos derechos tan básicos que las personas, todas las personas, excepto las personas LGBTIQ+, no tenemos. Y te pongo otro ejemplo, muy aparte del que está hablando Bianca, que tuve problemas, que al final me tuve que pelear con todo el mundo para que me dejaran graduar, después de que ya había completado todos mis procesos que se cumplían según la ley, y no querían dejarme graduar, porque como ya lo dijo Bianca, tenía que desmaquillarme, ¿verdad? No podía salir maquillada, tenía que salir con el cabello recogido en el título. Y te cuento algo más. Yo después de 3 años gané mi cambio de nombre y mi cambio de género en un juzgado de familia. Después de 3 años. Y no puedo cambiar mi documento único de identidad porque la alcaldía de San Salvador, donde yo nací, donde estoy asentada, no ha querido cambiar mi partida de nacimiento porque dice que ahora, si me cambian a mí el género, ahora ya nos vamos a poder casar y adoptar hijos y no sé qué y no sé cuántas cosas más. No cumplen una sentencia judicial, denuncié a la fiscalía y 1 año después la fiscalía me dice que no existe ningún tipo de delito. Entonces, ¿a qué institución voy a recurrir yo? ¿Por qué me siguen bloqueando? Y termino con esto. ¿En qué le puede afectar a ti como hombre, Eric, o como cualquier otra persona más? ¿En qué le puede afectar que yo cambie mi nombre y cambie mi género en mi documento? ¿En qué les puede afectar a otra persona que Gonzalo se case? ¿En qué les afecta? ¿Por qué quieren limitarme mis derechos? Tanto ellos tienen ese derecho como yo también tengo ese derecho. Y eso es el que se lo dejo a las personas que nos están escuchando, que esos son los derechos que no tenemos. Excelente, muchas gracias, Carla. Voy a aprovechar la pausa antes de darle la palabra a Gonzalo. Gracias a todas las personas que nos sintonizan a través de las redes sociales, están escuchando nuestro programa de la minuta, gracias al Emporio Digital y al informativo salvadoreño en Milano. Gracias. Pueden dejar también sus comentarios, sus preguntas. JC, ¿tenemos algo por ahí? Sí, por supuesto, han enviado diferentes preguntas. Aquí me envían una donde especifica que en media, cada país, la población LGTB representa al menos de un 5 al 9%. Desconozco este dato en El Salvador, pero me preguntan si ustedes podrían conformarse en un futuro como un partido político, como una fuerza política genuina o en coalición con otros partidos existentes. ¿Es viable esto para ustedes? ¿Esta realidad lo permite la ley, lo permite la Constitución, lo permite la actual legislación? Que ustedes se puedan conformar como una fuerza política. Interesante pregunta. Voy a agregar ahí si tienen algún dato en específico de cuántas personas son parte de cada grupo o haciendo por decir algo, ahí un dato en general, si tienen, digo. Bueno, quizás solo abonar al dato y luego dejo a Gonzalo tal vez con la respuesta primera para darle la palabra.
con el tema de prevención de VIH, se hicieron 2 estudios, no son estudios para medir la población, es decir, como contar, ¿verdad?, las poblaciones, es decir, un censo como tal, un censo, sino que es un estudio de talla poblacional, es decir, sacan una media, así más o menos aproximan de acuerdo a la cantidad de personas que hay en El Salvador, y solo se hacen con 2 poblaciones, ¿verdad? Porque es como dije, es un estudio meramente científico médico, o sea, que responde precisamente al tema de prevención de VIH. Y nos dice que en El Salvador, mujeres trans, alrededor de, somos como 2.000 personas, 2 mujeres trans, no incluye a los hombres trans. Y en el caso de, el término utiliza HCH o hombres que tienen sexo con otros hombres. Entonces aquí incluyen a hombres gay y a hombres bisexuales. Y el último estudio de talla poblacional ronda más o menos como las 60.000 personas. Pero dije, esto es meramente 3 poblaciones que no es un censo como tal, es decir, no es que, porque no tenemos, las organizaciones sociales no tenemos esa capacidad para estar haciendo un censo, ¿verdad? Porque no tenemos los fondos, eso lo debería de hacer el Estado, ¿verdad? Sin embargo, no lo hace, pero eso es los datos que tenemos. Ok. Gonzalo. Yo tal vez, bueno, añadiendo el tema de cuánta población somos, lastimosamente el Estado salvadoreño históricamente se ha caracterizado por no generar estadísticas en torno a la población LGBTI. De hecho, en general, pues el último censo que existía acá en El Salvador es del año 2007, y hasta este año es que se ha podido actualizar el tema del censo acá en el país, y lastimosamente el gobierno de El Salvador decidió no colocar ninguna pregunta que pudiera hacer referencia a tratar de cuantificar cuánta población LGBTI existe acá en el país. De hecho, como organización, nosotros teníamos la intención de hacer un tipo de incidencia en la Dirección General de Estadísticas y Censo, que era la institución encargada de poder llevar a cabo el censo de este año. Y pues lo que hizo el gobierno de El Salvador fue desaparecer la dirección básicamente, y el censo lo trasladaron al Banco Central de Reserva. Y ahí pues las organizaciones que estábamos tratando de hacer algún tipo de incidencia para que se pudiera cuantificar un poco de cuánta población LGBTI había en el país, pues ahí esa iniciativa se vino abajo porque nos tiraron todo el avance que teníamos como organización. Así que se perdió esa oportunidad acá en El Salvador de poder cuantificar. Eso en el aspecto, perdón que te interrumpa, Gonzalo, eso en el aspecto, digámoslo así, como números censales, pero ustedes, de por sí ustedes, ¿tienen algún dato? No, las organizaciones, como decía Carla, no tenemos la capacidad de poder generar un dato estadístico de tal magnitud. Requeriría mucho recurso, mucho trabajo, y hasta el momento no hay alguna organización que yo conozca que lo haya hecho acá en el país. Con respecto a la otra pregunta, si nos podríamos como organizar como una fuerza política, yo creo que acá en El Salvador, pues según la Constitución, según la ley de partidos políticos, es decir, todas las personas son libres de poderse organizar, de poderse afiliar a los partidos políticos que desean, ¿no? Existe la posibilidad de crear partidos políticos siempre y cuando se cumpla con los requisitos que se establecen en la ley. ¿Qué es lo que pasa? Que en la actualidad, en el caso de El Salvador, pues no podemos negar que nos encontramos en un contexto autoritario. ¿Qué significa esto? Que la creación de partidos políticos, sobre todo partidos políticos que tengan una tendencia, ¿no? A hacerle un contrapeso al gobierno, ciertamente van a sufrir lo que han sufrido otros partidos políticos en otras latitudes en contextos autoritarios, ¿no? Persecución de sus miembros, cancelación de sus como personerías, etcétera. Entonces, sí existe esa posibilidad, no sabría decir si tenemos como esa fuerza política para convertirnos, pero lastimosamente creo que en el contexto actual sí yo lo veo como algo complicado, porque pues claro, ¿no? Nos enfrentamos a un contexto de asamblea legislativa donde
hay un partido hegemónico, esa es la categoría que se utiliza de las ciencias políticas, un partido hegemónico en la Asamblea Legislativa y un gobierno con tendencias autoritarias, ¿no? Que se ha reelegido de manera inconstitucional. Entonces, creo que ya ese panorama nos dice mucho sobre las posibilidades que existen acá en el país de poder, por lo menos, hacerle un frente a la actual circunstancia o al partido que se encuentra en el poder. Entonces, eso, más o menos. Interesante. En el caso de, obviamente, ustedes son un grupo, están peleando por sus derechos. Me imagino que en El Salvador hay otros grupos, obviamente no solamente de género, sino que también que buscan sus derechos, que están motivados, obviamente, a llevar otra realidad al país, ¿no? ¿Ustedes apoyan en algún momento, se han visto, digámoslo así, partícipes en este tipo de, digámoslo así, de marchas, de algún tipo de protestas, en apoyo a, quiero decir, para ir haciendo como asociaciones con otros grupos para fortalecer, por ejemplo, el grupo de ustedes, el grupo de, ¿qué? De médicos, de abogados, de docentes, ¿alguna vez han hecho ¿cómo se diría? Esa unión para hacer más fuerza? No sé quién quiere contestar. ¿O han tenido ustedes Bueno, algún realmente, inconveniente al unir fuerzas? Obviamente, más que todo. Digo, porque entre más somos, tenemos más, o sea, más apoyo o buscar apoyos, quiero decir, ¿sabes? No sé si me doy a entender con la pregunta. sí, bueno, por ejemplo, desde la Federación Salvadoreña LGBTI, que es una federación conformada por alrededor de 15 organizaciones LGBTIQ más a nivel nacional, realmente lo que hacemos es tratar, ¿verdad? Obviamente de buscar otros aliados, aliadas y aliades. Y en este caso, precisamente, por ejemplo, las organizaciones feministas, ¿verdad? Que es históricamente donde más hemos tenido de alguna manera un apoyo para reivindicar nuestras luchas, ¿verdad? Porque sabemos que también en el lado de las mujeres, también aún todavía continúa muchísima materia pendiente en el tema de la defensa de los derechos humanos, pero también con las organizaciones defensoras de la tierra, porque sabemos también que hay estados, ¿verdad?, que precisamente están destruyendo nuestro medio ambiente en confabulación con muchas empresas privadas que principalmente multinacionales que están destruyendo nuestro medio ambiente, que realmente están destruyendo la tierra. Entonces también con personas con discapacidad, jóvenes, estudiantes principalmente de las universidades que también tienen una manera de lucha, como por ejemplo la UE, que actualmente pues está siendo desfinanciada también por parte del gobierno, donde de alguna manera también está siendo afectada la población estudiantil precisamente por este tipo de situaciones de financiar a instituciones tan importantes como la Universidad de El Salvador. Interesante. Bueno, yo creo que casi por tiempo, obviamente se nos quedan muchas cosas, muchas preguntas, mucho que hablar en el tema, ya que es muy extenso. JC, te veo ahí con ganas. ¿Qué pasa, JC? Eric, Dígame. solamente quiero leer otra pregunta. Según lo que me dicen, Italia es uno de los destinos donde la población LGTB, sobre todo estamos hablando en el caso de mujeres lesbianas, ha migrado a Italia. Italia ha abierto un corredor de asilo, de protección de género, precisamente por esto. ¿Qué otros países, bueno, no sé, seguramente ustedes como instituciones tienen estos datos, esta preocupación que la población de ustedes quiera migrar por sentirse amenazados, por sentirse que sus derechos no son exactamente los que pueden proteger su vida? Y como les menciono, Italia es uno de los países que tiene una población bastante numerosa, ¿verdad? Sobre todo de mujeres lesbianas.
¿qué otro dato tienen ustedes que pudieran aportar? Porque eso es lo que me están preguntando. ¿Realmente existe esta angustia de poder dejar el país, abandonarlo y buscar oportunidades en otros países? Sí, en efecto, la mayor parte de población LGTB busca migrar por mejores condiciones, sobre todo en búsqueda de protección a sus derechos fundamentales, sobre todo ante contextos donde los perpetradores son los que tienen el poder, como lo es en El Salvador, donde la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil tienen el poder a en las calles para perseguir a una persona. Y sobre todo para la población LGTB. Bueno, Estados Unidos el año 2022 reportó al menos 20,000 personas LGTB de origen salvadoreño que buscaron asilo o protección internacional en este país. Y vemos cómo se mueve la masa, sobre todo en números, porque si bien es cierto, no tenemos un censo que nos diga cuántas personas LGTB hay en El Salvador, pero si vamos a la marcha, por ejemplo, del año pasado, de 2023, alrededor de 35,000 personas asistieron a la marcha, asumiendo que son LGTB, más las 20,000 que se fueron, ya son que 55,000 personas LGTB viviendo en El Salvador. Y si nos vamos al padrón donde se votó a Nayib Bukele, vemos que él ganó con alrededor de 2 millones y algo, 2,500,000 o 700,000 votos. De ese número, casi representa el 2% de la población que le pudo haber dado el voto a Nayib Bukele. Ahora bien, México, Estados Unidos, España, se han unido precisamente a abrir esta brecha para que las personas LGTB puedan buscar protección ante la ausencia de legislación y de medidas que protegen o salvaguardan sus integridades físicas. O sea, los crímenes de odio existen en nuestras sociedades y si una persona está siendo perseguida por ser quien es y por su orientación sexual o su identidad de género, también los tratados internacionales sobre refugio y migración que han adoptado estos estados tienen la obligación de promover este tipo de programas como lo menciona JC. Y yo pienso que migrar es un derecho y creo que es respetable de todas las personas que lo hacen, ¿verdad? Principalmente cuando no hay un Estado que garantice tus derechos y que no cree políticas públicas. Sin embargo, también creo que hay personas que no quieren migrar, que hay personas que no quieren irse de sus países por diferentes motivos, porque tienen a sus familias acá, porque tienen sus mascotas, qué sé yo, por sus hijos, ¿verdad? Precisamente porque probablemente no los quieren exponer, ¿verdad? A ciertos riesgos que implica, por ejemplo, la migración irregular. Pero creo que también es importante, por eso creo que es importante mencionar que son los estados, y es el estado de El Salvador quien está obligado a cumplir, ¿verdad?, su mandato constitucional, de que su finalidad precisamente es la persona humana, y debe de legislar con políticas públicas para evitar precisamente que las personas que no quieren migrar no lo hagan, pero que se garanticen todos sus derechos humanos. Totalmente de acuerdo, Carla. Ya por cuestión de tiempo, hoy sí, creo que nos hemos llevado casi 1 hora y media hablando del tema. Se nos quedan muchas preguntas. Desde ya les hacemos la invitación para estar en otro programa futuro acá en La Minuta. Obviamente, les agradecemos enormemente que hayan participado en este conversatorio, en este podcast. Es difícil, obviamente, llevar una bandera, dar la cara y estar luchando por los derechos.
La verdad que es admirable, obviamente, las cosas que se puedan hacer. Y ustedes son las caras en El Salvador, así es que, pues nada, desearles lo mejor, ¿no? En su lucha, que no en sus objetivos, obviamente. Y pues nada, como les he dicho, pues sería un gusto de tenerlas de nuevo acá en la minuta, ¿verdad, Juan Carlos? Y por supuesto, Europa continúa con esta celebración masiva en las principales ciudades europeas durante todos estos espacios por esta apertura que al menos Europa está dando paso a paso, ¿verdad? Quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes por habernos acompañado en este importante conversatorio. Han aportado valiosa información, hemos hablado de números, hemos hablado de proyectos, de propuestas. Así que de parte del informativo salvadoreños en Milán, me siento halagado de poder contar con la presencia de ustedes en este podcast. Así que, Sí, no, y gracias por la invitación. excelente, nada, gracias Muchas gracias por la invitación. eso, gracias Carla, gracias Bianca, gracias Gonzalo, gracias a todos los que estuvieron pendientes a través de las redes sociales, escuchando o viendo el podcast de La Minuta. Gracias también al Emporio Digital. Nada, pues nos vemos hasta la próxima. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, hasta luego, abrazos. Gracias.